grabar. Bueno, entonces vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Recuerden que la clase pasada nos quedamos en una definición. Ya en una definición que, como yo les comentaba, iba a ser una definición bastante atractiva porque nos va a permitir abrir ciertos mundos. ¿Ya? Y en esta clase, fíjense bien, lo que yo quisiera, me encontré este dibujo y dije, bueno, acá hay mucha matemática detrás, no por las figuras geométricas, sino por la idea de clasificación. Si ustedes se fijan, por ejemplo, ahí uno dice, bueno, tengo un cuadrado, en realidad el cuadrado está representando la cantidad como de biomasa que hay en la Tierra. Y si ustedes se fijan, el cuadrado, en lo verde son las plantas, ¿ya? Esa es la cantidad, fíjense bien, predominan en la Tierra, predominan las plantas, ¿ya? También hay un mundo de arquea, ¿cierto? Hay virus, fíjense bien, ahí están los virus, aquí está, en naranjo justamente están las bacterias, aquí están las protistas, ¿cierto? Es un reino, están los fungi, los hongos, ¿cierto? Fíjense bien, ocupan un lugar considerable dentro de nuestra Tierra, y aquí estamos nosotros, por los animales. Esa esquinita, esos somos nosotros. Si lo proyectamos dentro del mundo animales, fíjense bien, acá están los eh, las arañas, fíjense bien, los antrópodos, todos los bichitos, ¿cierto? Chiquititos, miren, están ahí, esos son los bichitos. Y por supuesto, por ejemplo, ¿qué es lo que hemos hecho acá? El dibujo está nítido, porque por eso está coloreado, porque justamente los antrópodos, ¿cierto? No tienen que ver con los animales silvestres. Fíjense bien, aquí están los mamíferos silvestres, están por acá. Ya son grupos disjuntos, no se intersectan. No van a encontrar, ¿cierto?, un mamífero silvestre que sea un antrópodo, digamos. No va a haber un punto de intersección. Fíjense bien, aquí también tienen las aves silvestres, también son súper poquitas, ¿ya? Son súper poquitas y, bueno, conservarlas es parte también de nuestro deber. Pero bueno, lo que quiero mostrar acá simplemente son conjuntos disjuntos. Esencialmente lo que está pasando es que para nosotros entender muchas cosas, mundos, nosotros tenemos que dividir en clases disjuntas, ¿ya? Eh, por ejemplo, aquí en azul están los peces, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a traspasar hoy día. Eso escondía la definición, o en realidad se esconde la definición, ¿ya? De a poco vamos a ir descubriendo eso y, bueno, si hay preguntas, por supuesto ustedes me hacen saber. Entonces, ¿qué mundo nosotros queremos explorar? Ahora vamos a explorar un mundo interesantísimo, que son el conjunto de los números enteros, ¿ya? Este mundo de los números enteros, bueno, está el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, acá está el -1, el -2, y así, ¿cierto? Sigue infinito, acá sigue infinito. Esos son los enteros. Ya, entonces, la definición que nosotros conversamos, la definición que nosotros quedamos pendientes, y vamos a explorar este mundo. Este mundo es un mundo, es como el planeta Tierra, que vamos a ser capaces de clasificar, ¿ya? Partes de él. Este es como, no, si ustedes quieren hacer analogía al dibujo que le hice anteriormente, la Tierra, ¿cierto?, se divide en arqueas, virus, bacterias, protistas, fungi, animales, plantas. Bueno, nuestro mundo este va a ser nuestro mundo, ¿ya? Ese justamente va a ser nuestro mundo. Bueno, la definición en que quedamos bueno, en la clase pasada, la definición es la siguiente. La definición es, sea m un número entero positivo, ¿ya? Decimos que A es congruente a B módulo M, sí y solo sí, sí y solo sí,
¿Ya? Sí, solo si m divide a la diferencia, a menos b. ¿Ya? Esa es la definición. Es decir, por ejemplo, si nosotros queremos aplicarlo, no sé, al mundo de la fauna silvestre, por ejemplo, aquí como tenemos animales mamíferos, ¿cierto?, silvestres, ¿cómo yo reconozco? Por ejemplo, un gato huiña, un gatito, ¿cierto?, silvestre, está asociado, en este caso, en este dibujo, está asociado a un puma, por ejemplo, porque son mamíferos silvestres. ¿Ya? No así, por ejemplo, un pescado, por ejemplo, una sardina, no está asociado, ¿cierto?, a, a los mamíferos silvestres, pero sí podríamos decir que el pez, no sé, una ballena estaría asociado con una sardina, digamos, con un krill, ¿ya? Así que ahí hay que, eso es lo que acabamos de hacer ahora, nosotros dijimos algo muy parecido, o sea, por ejemplo, las plantas. No sé si ustedes conocen una planta que tengan en mente, el nombre de una planta, de un árbol. Una araucaria, por ejemplo, en este caso, está asociada a un alerce, por ejemplo, ¿cierto? Pero no es un hongo, no es un fungi, ¿cierto? No es un fungi, ¿ya? Y así ustedes pueden reconocer ciertas asociaciones. En realidad lo que nosotros acabamos de hacer acá es exactamente lo mismo. Dijimos, lo que único que estamos diciendo es que el A, es decir, un gato guiña, va a estar asociado a un puma congruente, ¿cierto? Eso es lo que dice congruente, eso es la matemática. Sí, sí, solo sí, m divide a menos b, ¿ya? Entonces, más o menos es la misma idea de clasificación. En realidad lo que quiero decir es que aquí estamos clasificando ciertos números enteros, ¿ya? Entonces, concretamente, recuerden que esta definición de divisibilidad, m divide a la diferencia, esto es sí, solo sí, lo que estamos diciendo acá es que existe un número en los enteros, ¿cierto? En los enteros. Esta es la gracia, esta es la definición, esto es como lo más operativo, digamos. Existe un número k tal que, ¿cierto? Tal que a menos b es igual a m por este k. ¿Ya? Entonces la gracia, este símbolo simplemente significa que va a existir un k tal que a menos b se puede escribir como m por k. ¿Ya? Esa es como la gran definición. Y usualmente se denota, es decir, y se denotará, A es congruente a B, como A es congruente a B es lo mismo, fíjense bien la notación, A es congruente a B módulo M, ¿ya? Y esta definición, voy a insistir en la definición, es lo mismo, es exactamente lo mismo que decir que M divide a menos B, y eso es lo mismo que decir que existe un K en los enteros, tal que A menos B es igual a M por K. Esta es una notación, si es que no me equivoco, que la introdujo Gauss, ¿ya? Una notación muy elegante, nuevamente, van a ver por qué va a ser muy interesante. Esta es la definición, ¿ya? Y este es como lo más práctico. Pero las tres significan exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Preguntas? Profe, Dígame. el signo de congruencia que está ahí, ¿es como el que vemos en geometría o es distinto? Buena, el mismo, o sea, cumple la misma función. Eh, buena observación. Yo creo que está inspirado en la geometría, sí. Y el mismo símbolo que ustedes ven en geometría de congruencia, pero creo que en congruencia creo que hay como una cosita así, ¿o no? No sé Exacto, si, como una colita de ¿cierto? Como chancho. una coleta de chancho, sí. Es como una ondita. Claro, pero si tú me preguntas, por ejemplo, fíjate bien, como los objetos, en este caso, el mundo que nosotros estamos trabajando son los enteros, recuerden, no olviden eso, el mundo que nosotros estamos explorando son los números enteros. Tú cuando trabajas en geometría, el mundo son los triángulos, los círculos, entonces como que un objeto geométrico, en este caso, para nosotros son numeritos, ¿ya? Entonces pero sí, porque
Lo interesante es que esa relación que tú dices de geometría es una relación, dije, fíjate bien, mira, bueno, buena pregunta, Nair, excelente pregunta. Mira lo que despertaste tú, mira, cuando uno piensa en los triángulos y habla de congruencia, por ejemplo, este triángulo, que está acá, ¿ya? Ahí está el triángulo, ese triángulo. Ahora yo voy a dibujar otro triángulo, ¿ya? Ahí está. Entonces uno dice, bueno, tengo dos triángulos, supongamos que son congruentes, digamos, hay criterios de congruencia, por ejemplo, el lado, ángulo, ¿cierto? Ángulo, lado, y lado, ¿cierto? Esos son más o menos los criterios. Eh, claro, lo que está diciendo el criterio dice que si usted logra identificar, supongamos que vamos a hacer un movimiento, vamos a trasladar este triángulo, lo vamos a trasladar acá. Ese vértice lo trasladamos acá, ese lo trasladamos acá, y ese lo trasladamos acá, de tal manera que sobreponemos este triángulo que estaba acá, lo sobreponemos acá, y justo calza, como lo hacen los niños, ¿cierto? Cuando tienen esas figuritas, no sé si se acuerdan ayer, esas cositas cuando los niños empiezan a calzar los triángulos, las figuras, bueno, eso mismo es lo que uno hace acá, y eso quiere decir que, bueno, los triángulos son congruentes. Y tiene una super propiedad, que por ejemplo, si yo tengo un triángulo, por ejemplo, bueno, el triángulo ABC, si lo voy a deletrear, ABC, es un triángulo y este lo voy a A', B', C', tiene una super propiedad, que si, la primera es que el triángulo ABC es congruente, estamos hablando aquí de geometría, es congruente a sí mismo. Es como que es congruente a sí mismo, ¿cierto? O sea, esa es una de las propiedades de la congruencia. La otra propiedad es que si yo tomo un triángulo A congruente A, B, C, es congruente con el triángulo A', B', C', entonces, fíjense bien, el triángulo, aquí es muy sutil, A', B' va a ser congruente al triángulo ABC. ¿Ya? Entonces esto es una propiedad de simetría, es decir, es como, si yo logro sobreponer este triángulo acá, seguramente voy a poder sobreponer este triángulo acá. ¿Ya? Es una idea de clasificación. Y aquí, fíjate bien, la relación de congruencia también dice esto, miren, si yo tengo un triángulo A, B, C, es congruente, supongamos me encontré un triángulo en otra parte, en otro mundo, me encontré este triángulo, y lo voy a llamar DFE, ¿ya? Entonces, ese triángulo, si es congruente a ABC, es decir, el triángulo DEF y el triángulo A', y supongamos que yo me doy cuenta que el triángulo DEF es congruente al triángulo A', B', C', ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Entonces, fíjense, estoy diciendo, este triángulo es congruente con verde, este triángulo es congruente con ese. Y además estoy diciendo que este triángulo es congruente con ese. Entonces, es exactamente lo mismo que decir que este triángulo es congruente con ese. Eso se llama transitividad. Es decir, el triángulo ABC va a ser congruente con el triángulo A'B', pasando, digamos, por la comparación del triángulo DEF. Ya, esa idea es la que estamos mostrando acá, fíjense bien, la idea de congruencia, como tú la mencionas, es una idea de clasificación porque clasifiqué todos estos triángulos que son semejantes, o sea, que son semejantes, disculpen, que son congruentes al triángulo ABC, están todos clasificados en una bolsita. ¿Ya? Todo lo que lo que haces tú con la idea de congruencia es clasificar, esencialmente. La operación de congruencia es de clasificar. Y fíjate bien, y ahora vamos a conectar con lo que acabamos de mencionar. Esta relación de congruencia también es de equivalencia, es decir, teorema. Cumple las mismas propiedades que acabo de mencionar de la relación de congruencia de los triángulos. Esta propiedad de congruencia, pero en los números enteros, cumple el mismo rol. Y
si tú quieres explicar esto también en forma muy sencilla, este teorema que vamos a enunciar es una idea de clasificación, es decir, agrupo todos los objetos que son de mi interés en un conjunto, ¿ya? Este es un súper teorema, yo lo voy a llamar, a mí me gusta mucho, es un teorema de clasificación, ¿ya? Es un teorema esencialmente de clasificación. De a poco vamos a ir entendiendo esto, ya vamos a tener otras relaciones de equivalencia y vamos a ver por qué lo digo clasificación, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? La relación el teorema dice, la relación de congruencia, ¿ya? Módulo M, es una relación de equivalencia. Es una relación de equivalencia. ¿Qué es una relación de equivalencia? Así, en términos muy simples, en realidad, que siempre es bueno tener siempre esta idea, es una relación de equivalencia simplemente sobre un conjunto, es decir, yo tengo un conjunto, ¿ya? Cualquier conjunto, y si tengo una relación de equivalencia, supongamos que tengo este conjunto, usualmente nosotros hemos llamado al conjunto un conjunto, ya, el conjunto A, ya, ahí hay un conjunto, ahí está el conjunto. Bueno, si yo tengo una relación de equivalencia en ese conjunto, ¿qué quiere decir? Que lo divido en clases, ¿ya? En clases disjuntas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a colorear, por ejemplo, S es una clase que no se mezcla, fíjense bien, con esta clase, que está acá. La idea es que no, vamos a colorear. Esa es una relación de equivalencia, lo que estoy pintando es una relación de equivalencia, porque me divide el conjunto en conjuntos más pequeños que no se intersectan, ¿ya? Y ahí están. Son todos elementos del conjunto, o sea, son todos subconjuntos, si se dan cuenta, son todos subconjuntos del conjunto A, pero todas las partes no se intersectan entre ellas, son disjuntas, ¿ya? Y es como lo que acabamos de ver acá. Justamente esa es una relación de equivalencia. Pero ahora lo bonito es que también estamos descubriendo que la relación de congruencia es una relación de equivalencia. ¿Pero sobre qué conjunto? Sobre los enteros, ¿ya? Y eso tenemos que descifrar esta idea que estamos estudiando hoy en día, ¿ya? Entonces, para asegurarme, fíjense bien, eso es lo bonito de la matemática, para asegurarme que esta relación de congruencia es de equivalencia, tiene que cumplir tres propiedades, ¿ya? O sea, la matemática sirve para testear ciertas cosas. Entonces, lo primero que me tengo que asegurar es que si tomo sean A y B y C en los enteros, ¿ya? Entonces, lo primero que me tengo que asegurar es que, primero, que si A es congruente al mismo módulo M. Esto es razonable porque tengo que ver si que el A está en el mismo color, supongamos que aquí está el A, si el A está aquí mismo y no está en otra parte, el mismo, no puede repetirse él, tiene que estar, no puede estar el A acá, por ejemplo, no puede estar ahí, no. Entonces, eso me está asegurando eso. La otra propiedad es que si el A está relacionado con B, módulo M, por ejemplo, si el A está vinculado con B, módulo M, entonces también tiene que ser que B sea congruente a módulo M. Y finalmente, lo que debe cumplir es que si, fíjense bien, si ahora hay otro elemento, como están en el mismo conjunto, como estoy clasificando, si este elemento está vinculado con ese, y si este elemento está vinculado con ese, y ese elemento está vinculado con ese, entonces A tiene que estar necesariamente vinculado con ese. Y cuando digo vinculado, formalmente lo que estoy diciendo es congruente, es decir, A es congruente a C, disculpen, a B, módulo M, y B es congruente a C, módulo M, ¿ya? Entonces, A
es congruente a C módulo M. ¿Ya? Entonces esto es reflexividad. Reflexividad, esto se llama reflexividad. Esto se llama simetría. ¿Ya? Simetría. Y esto se llama transitividad. Transitividad. Y son las mismas propiedades que cumple la relación de congruencia que tú mencionas, Snyder. Son las mismas. ¿Cómo demostramos eso? Bueno, ocupando la definición. Entonces la demostración es muy sencilla. Demostración. O sea, que A está vinculado con A, no hay ningún problema, porque fíjense bien, miren. Que A está vinculado con A no hay ningún problema, porque recuerden que A, vinculado con A módulo M, es lo mismo, si solo si M divide la diferencia, A menos A. Pero esto es si solo si M divide a 0. Bueno, y eso es M divide a 0, ¿cierto? Entonces está ok. El 2, fíjense bien. Si A es congruente a B módulo M, por definición, M divide A menos B. ¿Cierto? Pero eso es lo mismo que si solo si existe un K en los enteros, tal que A menos B es igual a K por, disculpen, M por K. M por K. Pero fíjense bien, esta ecuación yo la puedo transformar un poquito. Voy a tomar esta ecuación, es igual a M por K. Multiplico por menos 1. Al multiplicar por menos 1 me queda menos A más B es igual a menos M por K. Voy a esconder un poco, voy a conmutar acá, fíjense bien, yo puedo escribir así, B menos A. Y eso es igual a, y aquí voy a esconder el negativo y voy a colocar M y voy a esconder acá el negativo. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Dado que existe K, existe un menos K, que está en lo entero, tal que, fíjense bien, B menos A es lo mismo que M por menos K. ¿Y eso qué es lo que está diciendo? Eso, esencialmente lo que está diciendo, si vamos a la definición, eso es lo mismo que decir que M divide a B menos A. Y si vamos a la definición de congruencia, esto es lo mismo que decir que B es congruente a módulo M. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, ahí hemos demostrado, entonces, entonces concluimos que A es congruente a B módulo M, entonces B es congruente a módulo M. Ya la relación es simétrica. Y finalmente, la 3, es la transitividad, es decir, supongamos que sabemos que, entonces sabemos que A es congruente, bueno, que estoy demostrando para no perder el foco. Fíjense bien, estoy demostrando esta parte. ¿Ya? Esta es la parte que estoy demostrando, ¿ya? Esa parte. Es decir, si A es congruente a B módulo M y B es congruente a C módulo M, entonces tengo que demostrar que A es congruente a C módulo M. ¿Ya? Entonces, como A es congruente a B, módulo M, esto es sí, solo sí, el M divide a menos B. Pero también, el sí, solo sí, existe un K sub 1 que pertenece a lo entero, tal que A menos B es igual a M por el K sub 1. Bueno, eso lo tenemos. Esto lo voy a llamar 1. 2. También tenemos que B es congruente a C módulo M. Si solo si, el M divide a B menos C. Pero esa definición es lo mismo que si solo si existe un K sub 2
que va a estar contenidos en los enteros, tal que b menos c es igual a m por un k sub 2. Fabuloso, entonces fíjense bien, tengo dos ecuaciones, porque aquí vengo, esta es la parte que puedo operar. Fíjense, tomo esta ecuación y esta ecuación. ¿Qué pasa si los sumo? Es decir, voy a sumar, es decir, voy a tener a, luego tengo a menos b, ¿ya? Y sumo esta parte, más b menos c, pero estoy sumando a menos b, recuerden que es m por k sub 1, y b menos c es m por k sub 2. Interesante porque aquí puedo asociar, convenientemente, me queda más el inverso de b más b menos c, y aquí puedo factorizar por m. Aquí me queda k sub 1 más k sub 2. ¿Qué es lo interesante? Yo ya sé que k sub 1 existe. Yo también sé que k sub 2 existe. Entonces la suma también existe. Aquí fíjense bien, aquí si suma su inverso, el inverso de b más b me da 0, el neutro. Entonces me quedaría a menos c es igual a m por k sub 1 más k sub 2. Entonces, ¿qué es lo que dice? Esta ecuación está hablando por sí sola. Esta ecuación está diciendo que, dice, entonces luego existe un k sub 3, que es sencillamente k sub 1 más k sub 2, tal que, fíjense bien, a menos c es igual a m por el k sub 3. Pero esto es lo mismo que decir que m divide a menos c, pero esto es exactamente lo mismo, que m divida a menos c quiere decir que a es congruente a c módulo m. Y ahí se acabó. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Concretamente lo que acabamos de hacer es decir, esta relación de congruencia, lo que hace con los enteros, divide a los enteros en clases disjuntas, ¿ya? En conjuntos disjuntos. Eso es lo que hace. En realidad, eso es la formalidad. Lo que ustedes vieron al principio, acá, eso es una relación de equivalencia. Y eso es lo que acabamos de hacer nosotros con, ¿pero en qué mundo? De los números enteros. Profe, todavía no lo entiendo muy bien, ¿cierto? Yo todavía no me entiendo muy bien. Veamos un ejemplo particular. Entonces uno dice, bueno, ya, entonces, ¿cómo uno entiende las definiciones? Consideremos m igual 2, ¿cierto? Para entender bien qué es lo que estamos diciendo. Entonces, por ejemplo, consideremos m igual 2. Y díganme dos números enteros, cualquiera, lo que ustedes quieran. Díganme una. 5 y menos 8. 5 y 8. Menos 8. Ya, 5 y menos 8. Entonces uno dice, bueno, aquí son dos especies totalmente distintas. Fíjense bien, el 5 es distinto que el menos 8. Son especies totalmente distintas. Supongamos que estamos explorando el mundo de la Tierra, ¿cierto? Vemos eso, son especies totalmente distintas, pero pueden estar en el mismo grupo, ¿cierto? Pueden estar en el mismo grupo. Veamos si están en el mismo grupo, pero el mundo módulo, fíjense bien, este es el que está diciendo el M es 2. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Recuerden que la definición era así. A es congruente con B, módulo M. Y esto es sí, solo sí, el M, esto es, disculpen, esto es sí, solo sí, M divide a menos B. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que M divide a menos B? Quiere decir que existe, recuerden, un K en los enteros, tal que A menos B es igual a K, es igual a M por K o K por M. Ahí ustedes, ahí está. ¿Ya? En nuestro caso, nosotros dijimos que queríamos ver si 5 es congruente, o sea, está en el mismo color, a menos 8 módulo 2, ¿ya? Entonces, miren, así lo estamos viendo, o sea, ese es el ejemplo. Nosotros estamos en realidad viendo si el 5 está, por ejemplo, es planta y el menos 8 también es planta, y tiene que satisfacer esta condición, disculpen, esta condición matemática. Entonces, ya. ¿Y qué es lo que y eso es lo mismo que decir que el 2
divide a 5 menos 8. ¿Ya? Eso es lo mismo que decir, si solo si, el 2 divide ¿a quién? Al 5 más 8. Y eso es lo mismo que decir que el 2 divide al 13, ¿no? Ya, pero el 2 divide al 13, ¿no? ¿Qué quiere decir que el 2 divide al 13? No. Quiere decir que existe un K en los enteros, tal que el 13 se puede escribir como 2 por un K. Pero no porque, fíjense bien, ¿cómo me doy cuenta que no existe ese K? Miren, si acá, bueno, esta ecuación uno la sabe resolver, dice 13 dividido en 2. ¿Cuánto es 13 dividido en 2? 6,5 y sería 6,5 racional. Y no es entero, es irracional. Entonces, fíjense bien, este número K no pertenece a lo entero, por lo tanto este no existe, no divide y no es congruente. ¿Qué es lo que me está diciendo usted, Naya, cuando usted me pregunta eso? Quiere decir que el 5 era una planta, ¿ya? El 5 era una planta, y el menos 8 era un fúngido. Eso es lo que me está diciendo. Están en otro conjunto, ¿ya? Vamos entonces a verlo en conjunto, qué es lo que hicimos en realidad. Entonces uno podría decir, profe, entonces, ¿cuál es nuestro mundo? Bueno, nuestro mundo, le decía que eran los enteros. Entonces, el 5 y el menos 8 están en conjuntos separados. Ya este es lo entero. Eso es lo que estamos diciendo. Eso como el 5 y el menos 8 están separados, ¿ya? Están en conjuntos distintos. Dígame otro entero. Otro entero. Dígame otro entero cualquiera. Puede ser 5 es congruente a menos 1 módulo 6. Es que estamos con m igual 2. Solamente con m igual 2. Sí, solamente con m igual 2. Estamos viendo que... 5 y menos 1, ¿puede ser? Ya, 5 y menos 1, 5 y menos 1. Ya. Entonces, si tomamos 5 módulo, o sea, 5 equivalente a 1 módulo 2. Recuerda que solamente estamos en módulo 2. ¿Ya? Entonces esto me dice que, esto es sí solo sí, el 2 divide a 5 menos 1. Esto es sí solo sí, el 2 divide al 6. Y eso es cierto, el 2 divide al 6. Entonces, el 5 y el 1 están en el mismo grupo. O sea, son las mismas, el 5 y el menos 1, disculpen, el 5 y el menos 1 están en el mismo grupo. Ahí se agruparon. Ahí están. ¿Ya? Entonces, ¿ahí sí son congruentes? Ellos dos 5, sí, ahí sí son congruentes. Estos sí son congruentes, exactamente. ¿Qué número era? El 5. El 5 y el menos 1. El menos 1. ¿Y qué significa que sean congruentes? Que están en el mismo saquito. ¿Ya? Están en la misma parte. Eso significa que son congruentes. Por ejemplo, dígame otro número. El menos 8, ¿congruente a qué? Módulo 2, sí. Estamos trabajando en módulo 2. ¿Con qué tiene que ser congruente? El 8, el menos 8, ¿quién lo acompaña? ¿Quién lo podría acompañar? ¿El 12, profe? Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias. Sería 12 es congruente, pregunta, a menos 8 módulo 2. Veamos. Eso hay que escribir nomás. Esto es lo mismo, sí, solo sí. El 2 divide al 12 menos 8. ¿Cierto? Y esto es lo mismo que decir que el 2 divide al 12 más 8. Y eso es lo mismo que decir que el 2 divide al ¿qué? Al 2 divide al 20. Sí, porque ¿por qué 2 divide al 20? Porque esto es lo mismo de decir que existe un K igual a 10 en los enteros, tal que, ¿cierto? El 20 es igual a 2 por 10. Ahí está. Por eso,
Entonces, en este caso, el 12 también cae en el saquito, si lo vemos acá, también cae en el saquito del 10. Ahí está no, disculpen, el menos, puse el 10, ¿cierto? Yo estoy aquí, es el 12. ¿Ya? Entonces, fíjense bien, módulo 2, atención por favor, módulo 2 agrupa, cuando uno trabaja módulo 2, agrupa al 5 y al menos 1. Y cuando trabajo en módulo 2, ojo, en módulo 2 agrupa al 8 y al 12. ¿Qué similitud tiene el 5 y el menos 1? ¿Cierto? ¿Qué característica tienen? Impares y pares. Impares y pares, sí. Genial. Impares y pares. Entonces, estos son impares y pares. ¿Ya? Y algo más podríamos decir lo mismo. Impares y pares tienen características, módulo 2. ¿Qué podríamos decir de ellos pensando en el resto? ¿Qué podríamos decir de ellos? ¿Qué podríamos decir de ellos? Los pares tendrían resto 0. Los pares tendrían resto 0, módulo 2, y los impares tendrían resto 1. 1. Y eso es lo que se dieron cuenta los matemáticos, y con eso dijeron, oh, eso es genial, porque claro, entonces una idea, claro, entonces tomo un número entero, cualquiera, y si me queda resto 0, es par. Si me queda resto 1, es impar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Divide el número de los, el mundo de los conjuntos del número entero los divide en dos clases disjuntas, que no se van a intersectar. El impar son solamente impares y los pares son solamente pares. ¿Ya? Eso es el módulo 3. ¿Ya? Concretamente, lo que estamos diciendo, fíjense bien, cuando estamos, que genial, entonces, por ejemplo, miren, cuando estamos trabajando A es congruente a B módulo 2, lo que estamos diciendo esencialmente, sí, solo sí, el 2 divide a la diferencia, es decir, a menos b, ¿cierto? Esa es la definición. Esto es lo mismo que decir que existe un k en los enteros tal que a menos b es igual a 2 por k. Fíjense bien, estoy diciendo que a es igual a ¿qué? A 2 por k más b. Entonces lo que estoy diciendo, si ustedes acuerdan del algoritmo de Euclides, el a lo divido por 2, ¿cierto? El a lo divido por 2 y el resto es el b. Pero fíjense bien, hay otra condición fundamental que no, ¿se acuerdan del algoritmo de Euclides? ¿Cuál es la otra condición fundamental del algoritmo de Euclides? El resto, ¿dónde está encasillado? ¿En qué valores? Era mayor o igual que 0. El resto, entonces en este caso el resto es b, ¿ya? Mayor o igual que 0 y menor que ¿quién? Menor que K en este caso, ¿o no? No, en este caso el que estoy dividiendo. Menor o igual que sería ¿qué? 2. 2. Y fíjense bien, ¿qué chance tiene el b? ¿Qué chance tiene b? Está entre 0 y menos 2. Y es un entero. Entonces el b puede ser igual a 1, ¿cierto? O b puede ser igual a ¿qué? Porque b es menor que 2. Y es entero. 0. Y a 0. Y ahí está. Ya esta idea la vamos a ir conectando tranquilamente. De a poco vamos a ir también entendiendo todas estas cosas. A lo mejor ya también la entienden bien y ahí ustedes me van diciendo cualquier cosa, pero el resto va a ser un clasificador, ¿ya? Un clasificador de números. Por ejemplo, si ya nos convencimos que el mundo módulo 2, ¿qué es lo que hace el mundo módulo 2? Separa a los enteros en impares y pares. ¿Qué pasa cuando estamos trabajando en el mundo módulo 3? Es decir, cuando m es igual a 3. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si yo tomo un número entero, por ejemplo el 5, bueno, antes de tomar el 5, si yo divido un número cualquiera por 3, ¿qué posibilidades tengo del resto? ¿Qué posibilidad hay en el resto?
si tomo un número y lo divido por 3. O sea, lo voy a escribir, o sea, si tomo un número, A, y lo divido por 3. Esto sí, en realidad, mejor lo voy a hacer así. Por el algoritmo de Euclides, si tomo un número y lo divido por 3, el A va a ser igual a 3 por un Q, ¿cierto? Más un resto. Lo interesante es que el resto, ustedes saben que es positivo, y el resto tiene que ser menor que 3. Entonces tengo solamente, el resto va a ser el que va a identificar, es como el que va a identificar al conjunto. Fíjense bien, ¿cuántas posibilidades tiene el resto? El resto puede ser 0, el resto puede ser 1, o el resto puede ser 2. Entonces, ¿qué es eso, el resto, cuando uno dice, eso es lo que me permite decir esto? Miren, ahí está en un saco todos los enteros. Pero, fíjense bien, uno puede identificar a todos los enteros, pero lo puedo dividir, fíjense bien, en 3 subconjuntos. Los que tengan resto 0 al dividirlo por 3, los que tengan resto 1 y los que tengan resto 2. Díganme un número, por ejemplo. Un número cualquiera. 14. 14. Divídalo por 3. 14. Lo voy a escribir acá. 14 es igual a 3 por 2, ¿cierto? No, 3 por 4. 3 por 4 más, y el resto le queda 1. Entonces al 14 lo voy a El colocar resto acá. queda 2, profe. Ah, el resto queda 2. Perfecto. Entonces el resto queda 2. Ahí. Ya. Entonces el resto es 2, y como el resto es 2, lo coloco en la casilla. Aquí está el 14. Ya. Dígame otro entero, cualquiera, al azar. 25. Ya, 25. 25 es igual a 3 por 7, ¿cierto? Y sobra, ¿o no? 3 por 8. Sí, 3 por 8. 3 por 8. ¿Y cuánto 3 por sobra? 8 más 1. Sobra 1. Entonces ese lo vamos a colocar en el resto 1. Disculpen, al 14 lo voy a cambiar acá. 1. Aquí el resto 2, el resto 1 aquí va al 25. ¿Ya? ¿Y quiénes son los de resto 0? Bueno, por supuesto el 3. El 3 de resto 0. ¿Cierto? El 9. Porque si resto 9, se puede escribir como 3 por 3 más 0. Entonces ahí, fíjense bien, estoy clasificando. Ahora díganme, y aquí divido. ¿Profe? Dígame. O sea, los múltiplos de 3 quedarían en la casilla de resto 0, ¿verdad? Exactamente. Aquí va el resto 0, aquí va el resto 1, y aquí va el resto 2. Exacto. Y ahí están todos los enteros. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos clasificado. ¿Cuál es el clasificador? El resto. El resto es el que nos va a dar la forma de clasificar. Aquí están los que tomo cualquier número entero, si lo tomo y lo divido por 3, me da resto 0. Aquí, los que me dan resto 1. Por ejemplo, el 25. Y aquí son los que están en resto 2. Y no hay nada más. Ahí está, ahí quedó el dibujo. Ahí quedó. No hay más colores que podamos rellenar, son solamente 3 conjuntos. Entonces, como que el módulo, ahí es lo que decía, que esta definición hace, particiona el conjunto en subconjuntos disjuntos, ¿ya? Eso es lo que hace, particiona, en este caso m igual 3, lo que hace a los enteros los divide en 3 conjuntos disjuntos. ¿Está bien? ¿Se entendió esta idea de clasificación? Sí, profe, a mí me ha parecido súper interesante. Ya, sí, es un mundo, por eso esperen, la otra semana va a estar más entretenida todavía aún, así que de verdad que esto se va a ir trabajando nuevamente de otra perspectiva y uno va a decir, wow, chuta, es realmente maravilloso. Por lo menos dejemos hasta ahí esa idea, vamos con un teorema que va a ser importante, ¿ya? Vamos con un teorema. Si no hay preguntas, ustedes me van diciendo, cualquier pregunta, me van diciendo. Teorema. Miren, es un teorema bastante especial. Simplemente habla qué pasa si, miren, si A por B es congruente a A
por C módulo M. Fíjense bien lo que voy a concluir. Y D es el máximo común divisor entre A y M. Entonces, B es congruente a C módulo, atención, M dividido en D. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Este teorema es bastante práctico, porque fíjense bien, esencialmente lo que nos estamos preguntando es que si tengo esta congruencia, en realidad si yo puedo, ¿cuándo yo puedo simplificar o cancelar en realidad esta cancelación? ¿Se acuerdan, por ejemplo, voy al mundo de los números usuales? Por ejemplo, si tengo 5 por x es igual a 15. ¿Ya? Esto yo no necesito, no quiero ocupar tanta teoría, sino más bien no quiero ocupar los números racionales, simplemente digo, esto es 5 por 3, y entonces uno dice, hay una propiedad que se llama la cancelación, y yo cancelo aquí, al cancelar, eso me queda que x es igual a 3. Entonces, bueno, uno dice, bueno, si estamos trabajando en clases de equivalencia, ¿cuándo usted puede cancelar? ¿Ya? ¿Cuándo usted puede cancelar? De tal manera que simplemente, fíjense bien, me quede B congruente a C. ¿Pero qué va a cambiar? Ojo, va a cambiar el módulo. ¿Ya? ¿Pregunta con este teorema? No sé si lo escribieron, no sé si lo... Profe, eso que hizo al lado era como un ejemplo de este teorema, ¿verdad? No, no es un ejemplo, es como... no es un ejemplo de teorema, esto pensando en que... ¿Por qué es importante este teorema? Fíjense bien, es como esta propiedad de cancelación que uno tenía en los números usuales, ¿cierto? Queremos aplicarla a esta nueva forma, digamos, de clasificar, que es la congruencia. Fíjate bien, miren, el teorema supone esto, A por B congruente a por C módulo M. Y si el máximo común divisor entre A y M es D, lo que concluimos es que, fíjate bien, mira, B es congruente a C módulo M dividido en D. Esencialmente, ¿qué es lo que está diciendo el teorema? Cancelamos A, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Como que cancelamos A. Eso es lo que hicimos. Pero, ¿cuál es el costo de cancelar A? El costo es que te cambia el módulo. Te cambia el módulo. ¿Ya? Te cambia el módulo. Observación, mira, fíjate bien, mira. ¿Qué pasa si el máximo común divisor entre D, o sea, entre A y M es 1? ¿Qué pasa si el máximo, observación? El teorema, lo interesante es que si uno supone una observación, si uno supone que A, B es igual a 1, es decir, el D es igual a 1, quedamos en el mismo módulo, porque si el D es 1, entonces me queda módulo M. Si tenemos que D es igual a 1, me queda 1 acá, y entonces cancelar no me cambia el módulo. ¿Ya? Bueno, eso lo vamos a ir también ejercitando, así que vamos a demostrar este teorema, es muy sencillo también, simplemente uno tiene que ir a las definiciones. Entonces, lo primero que está diciendo este teorema, vamos a fijarnos en esta parte, ¿ya? Esta parte. ¿Qué significa que D sea el máximo común divisor entre A y M? ¿Ya? Vamos entonces, demostración. Demostración. ¿Ya? Entonces la demostración es la siguiente. Si fíjense bien, como D es igual al máximo común divisor entre A y M, ¿ya? Recuerden, máximo común divisor, existen R y S, ¿ya? Tal que A es igual a R por el máximo común divisor y M es igual a S por el máximo común divisor con
R y S relativamente primos. Es decir, que el común divisor, el máximo común divisor entre R y S es 1. Eso es. Eso es. ¿Por qué el máximo común divisor entre R y S es 1? Fíjense bien. Sabemos que el máximo común divisor entre A y M es D. Entonces D divide a A. D divide a M, ¿ya? Y si tuvieran un divisor común, el máximo común divisor ya no sería D. ¿Ya? Entonces, por eso, R y S son relativamente primos como se expresa acá. ¿Alguna pregunta con eso? ¿Preguntas? Ya. Entonces, como tenemos que empezar de acá, o sea, esto es lo que tenemos que suponer, que A por B es congruente a A por C módulo M. Y tenemos que llegar y concluir que B es congruente a C módulo M dividido en D. Entonces esto nos vamos a dejar llevar, fíjense bien, por las definiciones, y vamos a ver que es muy sencillo. Miren, A es congruente a, dijimos que B por C módulo M. Pero esto es lo mismo que M divide a B menos B por C. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que va a existir un K en los enteros, tal que AB menos BC es igual a M por K. Esta es la definición que debemos manejar. Profe, Dígame. ¿era que AB era congruente a BC o AB era congruente a AC? Que no sé si lo anoté mal. Bien. No, yo creo que como tú lo tienes, esto es congruente aquí a AC. Y aquí es congruente aquí a AC. Y aquí es congruente con AC. Y ahí sí. Gracias, Nader. Eso sería. Exactamente, porque estamos tratando de cancelar A. Ya eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien, Nader. Ya, vamos entonces. Tenemos esto. ¿Qué más podemos hacer? Aquí, si ustedes observan, ¿qué podríamos hacer? Una de las cosas, voy a seguir con este, vamos a tomar esta ecuación. Bien. Esta ecuación. Tenemos esta ecuación. Voy a factorizar por A, para verla. B menos C es igual a M por K. ¿Ya? Pero fíjense bien, el A y el M se pueden escribir de otra manera. ¿Por qué? Miren, el A se puede escribir como R por D y el M se puede escribir como C por D, S por D. ¿Ya? Muy bien, entonces el A se puede escribir como R por D, simplemente estoy reemplazando, y el M se puede escribir como S por D por K. ¿Ya? ¿También? Y aquí estamos en el mundo, aquí fíjense bien, lo interesante, wow, este es lo interesante, aquí estamos siempre, por eso las definiciones son súper importantes. Miren, aquí estamos en el mundo de las congruencias, aquí estamos en el mundo de la divisibilidad, y aquí estamos en el mundo usual de los números. Entonces aquí estamos en el mundo congruencia, aquí estamos divisibilidad, divisibilidad, que significan exactamente, si ustedes se dan cuenta, es una equivalencia, exactamente lo mismo, pero con otros conceptos y objetos que uno opera. Y aquí estamos en ecuaciones, en números. ¿Ya? Y eso es la abstracción, miren, fíjense bien, aquí estamos ejemplificando exactamente, miren, de los números, pasamos por el concepto de divisibilidad y damos un salto intelectual, un salto, ¿cierto?, abstracto. Ahí damos un salto a las congruencias, es decir, de los números vamos a pasar a las congruencias. Y ese es un salto, y ahí está la abstracción, ¿ya? Esa es la abstracción. De los números pasamos a la congruencia, que es otro concepto. Pero necesitamos de los números para poder dar el salto a otro concepto más abstracto. Bueno, como les decía, acá entonces estamos en tierra firme, digamos, porque estamos trabajando por números, entonces vamos a la cancelación. Cancelamos. ¿A quién cancelamos? A D. Pues fíjense bien, podemos cancelar a D. Ahí, entonces simplemente nos queda R por B menos C es igual a S por K. ¿Ya?
Pero esta ecuación también nos habla. Esta ecuación nos habla solita. Fíjense bien, S por K, es decir, existe este K. Y por definición, ahora vamos a dar el salto, vamos a subir a lo que es la congruencia. Fíjense bien, de los números vamos a subir a lo que es la congruencia. ¿Me acompañan? Vamos a hacer eso, vamos a abstraer, vamos a ocupar. Entonces, vamos a hacer el camino de la abstracción. Esta ecuación es exactamente lo mismo que decir que S divida a R por B menos C. Dimos un salto de los números, ¿cierto?, a la divisibilidad. Divisibilidad. ¿Ya? Ese es el salto, fue un salto abstracto, costó un poco, cuesta un poco, a veces cuesta mucho, pero de los números pasamos al concepto de divisibilidad. Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué es lo que logramos? Como recuerden que S y R, su máximo común divisor es 1, entonces como S divide a R, no puede dividir a R, S no puede dividir a R, entonces le queda esto, entonces que el S divida a B menos C. Luego, el S divide al B menos C. Y como, fíjense bien, y como S, ¿quién es S? S, aquí lo tengo. S, fíjense bien, S es M dividido en D. Atención, es M dividido en D. Entonces, S, y como S es M esencialmente dividido en D, entonces tengo que, esto es lo mismo, que M dividido en D, todo eso divide a B, y aquí tenemos que dar otro salto, así que atención, prepárense a este salto. Miren, fíjense bien, este salto, estamos en la divisibilidad, y aquí vamos a pasar a la congruencia, es decir, esta división me está diciendo que B es congruente a C módulo, este divisor que está acá, M sobre D. Y queda demostrado el teorema, porque B es congruente a C módulo M. Ahí queda demostrado el teorema. Es decir, si vamos, revisamos hacia atrás, el teorema que dice, aquí está, empezamos con esto, ocupamos esto, y concluimos que B es congruente a C módulo M sobre D. ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿Qué hora es? Vamos. ¡Wow! Que pasa rápido el tiempo. Pasa muy rápido. Profe, ¿puede bajar un poquito que me falta copiar una parte? Sí, por supuesto. Voy a achicar un poco. No sé si está bien el porte de esa manera. Ahí, un poquito más. Sí, sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Ya. Y ahí se puede ver más. Y luego usted me dice dónde. Casi al ¿Dónde? final. Ahí, donde aparece, donde marcó la K en un cuadradito. Ya. Ahí. Ahí está. ¿Sí? Súper. Ya, profe. Ya. Súper, súper. Y un caso particular de este teorema, un caso particular que, bueno, es un corolario, que lo mencioné al principio, pero ahora lo voy a mencionar nuevamente como corolario, es lo siguiente. Es que supongamos que A es congruente, o sea, A con M tienen el máximo común divisor es 1. O sea, el número común que los divide es 1. Entonces, sí, fíjense bien, si A por B es congruente a por C, módulo M,
Atención, entonces, yo puedo cancelar A, entonces me queda B congruente con C, y me quedo en el mismo módulo. ¿Ya? Y eso es lo interesante, bajo la condición, esta condición, que A y M, es decir, M, recuerden quién es M, recuerden M es el número que me permite crear particiones en el conjunto Z. ¿A qué voy? Recuerden que el M, cuando M es 2, nosotros acá tenemos, cuando el M es 2, y tengo los enteros acá, divide al conjunto de los enteros en pares e impares. Entonces, en pares, en realidad en los de resto 1 y resto 2, porque si divido por 2, me queda resto 1, que van a ser los impares, y resto 0, que van a ser los pares. Si M es igual a 3, divido el mismo conjunto, el mismo, en 3 conjuntos. Sería lo que me queda en el resto 0, lo que me queda en el resto 1 y lo que me queda en el resto 2. Si considero M igual 4, el mismo conjunto, el mismo mundo, la misma tierra, ¿cierto? Tomo, ¿qué es lo que hace? ¿Alguien puede rayar la pizarra? Creo que sí. En Zoom se puede rayar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y el M5? ¿Qué pasa Profe, con los...? creo que no podemos rayarle. ¿No pueden rayar? Ya. Lo voy a rayar entonces. Sería, si M igual 4, que es lo que estamos diciendo, son los que quedan resto 0, divido los que quedan resto 1, los que quedan resto 3, y los que quedan, disculpen, resto 2 y resto 3. Y cuando M igual 5, dividimos el mismo conjunto en, aquí, en lo que quedan resto 0, resto 1, resto 2, resto 3 y resto 4. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces, cada vez que aparece un M, es justamente lo que ustedes están diciendo, es que a los enteros los clasifican, en este caso, en 2 conjuntos, en este caso, en 3 conjuntos, en este caso, en 4 conjuntos, en este caso, 5 conjuntos. Esa es la gran idea. Sorprendentemente, esta idea es muy fructífera. Ya hasta poquitito vamos a ir disfrutando esta gran idea. Vamos con un teorema bastante especial para mí. A mí me gusta mucho este teorema. Este teorema se llama el pequeño teorema de Fermat. Entonces, pequeño teorema de Fermat. ¿Alguien sabe quién fue Fermat? ¿Se acuerdan? ¿No? Él era un abogado francés y en el año, este teorema, no recuerdo bien, pero ustedes a lo mejor me pueden ayudar si es que me equivoco. Este teorema creo que es del año, fíjense bien el año, 1640. ¿Ya? Entonces Fermat se da cuenta de lo siguiente. Fermat hace el siguiente juego, que lo podemos hacer, ¿ya? Fermat, lo voy a escribir primero. Fermat dice, miren, toman un número natural, lo voy a llamar A. Ese número A pertenece a los naturales. Lo que hace Fermat dice, mire, si usted toma este número natural, lo eleva a un primo, ¿ya? Y P primo, y le resta A, lo sorprendente es que el primo divida este número. Eso es lo que hizo P', ¿ya? P1'. Eso es lo que... Pero con mucha experimentación, por eso P'. ¿Ya? Por eso es importante como ejercitar un poquito esta regularidad. Le llamó mucho la atención a Fermat porque, insisto, por ejemplo, él decía ya, tomo un natural, ¿qué pasa? Tomo el 5. Eso está en lo natural. Está en lo natural. Fermat decía, y un primo. Y un primo P igual 3. Entonces Fermat decía, mira lo que pasa. Mira, si yo tengo el 5, lo elevo a 3, le resto 5, lo interesante es que ese número lo puedo dividir por 3 y me queda resto 0. Es divisible. El 3 divide este número. No, pero no te creo, le decía.
Bueno, pero es que lo que pasa es que, bueno, disfrutando un poquito, yo creo que este juego Fermat decía, no, pero mira, si yo tomo el 7, que es un natural, y tomo el primo p igual 3, entonces el 3 va a dividir a 7 elevado a 3 menos 7. Donde ahí está el primo, ahí está el primo, ¿cierto? Ahí está el número primo y aquí está el natural. No te creo, le decía, no te creo, no es posible que pase eso siempre. Pasa, si yo tomo, fíjate bien, después, sin calculadora, me imagino que ellos no tenían calculadora, bueno, o tenían calculadora, Pascal ya estaba en su época también, ¿cierto? Pascal, pero yo creo que no era tan fácil tener calculadora. Entonces, fíjense bien, ahora, miren, si yo tomo cualquiera, digamos un número natural, el que ustedes quieran, díganme el número natural. El 15. Ya, el 15, parece súper bien. Y un primo, El 7. ya, y p igual 7. Lo sorprendente es que el 7 divide, fíjense bien, al 15 elevado a 7 menos 15. Ustedes me tienen que decir, profe, por supuesto, no le creo. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo uno puede demostrar eso? Veamos. Recuerden que tomamos el 7, es decir, lo voy a pasar ahora al programa GeoGebra, voy a escribir la siguiente función, fíjense bien, voy a escribir la función f de x es igual a x elevado a 7 al primo 7 menos x. Esa es la función que voy a escribir, ¿ya? Entonces, atención ahora cómo podemos explorar ciertas propiedades de los números y GeoGebra, que Fermat lo exploró, fíjense bien, en el 1640. 1640 él exploró esa propiedad. Fermat no era matemático, era un abogado. Entonces, él le gustaba, disfrutaba de la matemática, ¿cierto? Como nosotros, los profes de matemática, disfrutamos la matemática hacia ponchos, él también disfrutaba de la matemática. Entonces sería x elevado a 7 menos 7. ¿Ya? O sea, no, menos x. ¿Ya? Entonces, cuando yo evalúo, por ejemplo, si evalúo f, en este caso 15, ¿cierto? Ya, es ese número. Es ese número, pero es ese número que está ahí, ¿cierto? Y si yo lo divido, si lo divido en 7, me tiene que dar un número entero. En realidad, cuando me da un número entero, me está diciendo que el resto es 0. Miren, le da un número entero, quiere decir que el resto es 0. Quiere decir que el 7 divide a esa expresión. ¿Ya? Lo que estamos diciendo es que, si ustedes observan acá, esta expresión que está acá, es lo mismo que decir, en este caso, cuando digo f de 15, es lo mismo que decir que 15 elevado a 7 menos 15, y aquí, ¿qué es lo que hice? Dividí esta cantidad por 7 y me dio un entero. Por lo tanto, el resto es 0, quiere decir que lo divide. ¿Ya? ¡Wow! Entonces Fermat dijo, ya, ¿y eso pasa? ¿Siempre pasa? Le preguntaron a Fermat, y adivinen qué dijo Fermat. Parece que sí. ¿Que sí? Sí, dice, parece que sí, mira. Le dijo, ya, empecemos con f de 1. El f de 1 es 0. Y el 7 divide al 0, ¿cierto? Vamos con el otro, con el 2. Wow, el f de 2 es 126. Es decir, f de 2 para nosotros, ¿quién es f de 2 para nosotros? Sería 2 elevado a 7 menos 2. Entonces, este número que está acá, quiero ver si 7 divide a 2 elevado a 7 menos 2. Eso es lo que queremos. ¿Profe? Dígame. Eso que acaba de decir, es que ahí donde dice A igual a F de 15 dividido en 7, se supone que igual me debería dar un entero si yo hago 7 dividido en F de 15. Sí, pues, sí, también debería darse. Sí, 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 sí. Sí, Ah, ya. sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Sí. No, pues no debería dar un entero. No, porque f de 15, no, no, no. Disculpa la pregunta. El f de 15. Es que yo me confundí en el A porque como esto era el
se me olvidó con qué letra lo habíamos puesto, pero era, en este caso sería 7 dividido en x elevado a 7 ¿Sí? menos x. ¿Claro? Entonces ahí usted lo dividió en 7. No sé si se entiende lo que le digo. Ah, no muy bien porque Es que todos los demás, en el paso B y en el paso C, ya, usted divide 7 en la función. Y en el paso A usted dividió la función en 7. Y no, no, creo que ahí es no, distinto. no, no, aquí, no, que aquí no he dividido, por ejemplo, aquí me falta hacer esta división, ahí sí, y ahí te queda, y aquí me falta hacer esta división, el paso F2, ahí sí, y te queda 18. Por ejemplo, cuando reemplazas por el 1, lo voy a hacer todo de nuevo, ¿ya? Borrar, borrar, y en general, mejor lo voy a colocar así, mejor esto, lo voy a colocar todo dividido en 7, y si me da un entero, quiere decir que el 7 divide al número, ¿ya? Así mejor. Entonces, si lo vemos aquí, si lo vemos acá, lo que acabo de hacer en la pizarra es tomar esta expresión, x elevado a 7 menos x, y dividido en 7. Entonces uno dice, esto, la pregunta de Fermat que decía, ¿qué pasa si el x es un entero? O sea, disculpen, un natural. Por ejemplo, ¿será cierto que si yo tengo, por ejemplo, lo reemplazo por 1, el 7 divide al 1 elevado a 7 menos 1? Después también se preguntó lo siguiente, dijo, ¿qué pasa si el 7 divide al 2 elevado a 7 menos 2? Y él siguió preguntándose lo siguiente, ¿qué ocurre si el 7 divide al 3 elevado a 7 menos 3? Y él se preguntó también, ya, ahora si en vez del 3 pongo el 4, y así sucesivamente, él dijo, bueno, entonces el 7 va a dividir al 5 elevado a 7 menos 5, o el 7 va a dividir al 6 elevado a 7 menos 6, ¿ya? Eso es lo que hacía Fermat. Entonces, dijo, decía, mira, funciona para todos los naturales. Si cambio el 1 por el 2, también lo divide. Si cambio el 2 por el 3 también. Si cambio el 3 por el 4 también lo divide. El 5, y eso fue una sorpresa. Eso fue un eureka, así como, wow, esto es espectacular. Después vamos a ver por qué es tan espectacular, pero en principio es una regularidad que siempre basta que cambie y esto sigue al infinito. Es decir, entonces la conjetura de Fermat decía 7, si cambio el 6 por, no sé, por el 1000 elevado a 7 menos 1000, también lo divide. ¡Wow! Eso es hermoso, digamos, eso. Teoría de números. Entonces uno dice, bueno, ¡wow! Lo divide. Veamos si pasa, comprobemos eso. Para que lo divida, fíjense bien, como aquí puse x elevado a 7 menos x, dividido en 7, si lo divide quiere decir que te da un entero, ¿ya? Entonces veamos, el f de 1 es cambiar el f de 1, si coloco 1, me da 0, ¿ya? Si coloco 2, me da 18, ¿está bien? Miren, fíjense bien acá, si reemplazo, aquí estoy en esta parte. Reemplacé el 2 acá, estoy acá, 7 dividido en, o sea, 2 elevado a 7 menos 2 dividido en 7 me da, si ustedes se fijan acá, 18. Entonces lo divido. ¿Ya? ¿Qué pasa con el 3? F de 3. ¡Wow! También un entero. El F de 4. ¡Wow! También un entero. ¿Qué pasa si el F de 50? También un entero. Y en realidad uno puede hacer esto con esta técnica, como quizás lo mencionamos en la primera clase, tabla de valores. Voy a considerar solamente del 1, que es el natural, es decir, al X lo voy a cambiar por 1, empieza por X, por 1, valor final lo voy a colocar 100, el paso ahí me indica que voy del 1, 2, 3, 4 hasta el 100, ok, y ahí me aparece la tabla, fíjense bien, en la función, la función que tengo es
la siguiente, es f de x es igual a x elevado a 7 menos x y todo dividido por 7. Entonces, cuando x vale, en este caso, cuando x vale 1, me da 0. Cuando x vale 2, me da 18 y es un entero. Cuando x vale 3, ¿qué es lo que estoy diciendo cuando x vale 3? Estoy diciendo que cuando x vale 3, 3 elevado a 7 menos 13 dividido por 7, eso me da, en este caso me da 312. ¡Wow! Quiere decir que el 7 divide a esta expresión. Y así, cuando el x vale 4, estoy diciendo 4 elevado a 7 menos 4 dividido en 7. Y eso me da 2300, aquí está, 2340. Ah, quiere decir que el 7 divide esa expresión. Miren, fíjense bien. Fermat tenía razón. Fermat tenía razón, miren. Reemplacen y hasta el 100 es un número entero. ¿Ya? Entonces, enunciamos el teorema de Fermat y lo guardamos para la próxima clase, para disfrutarlo. Yo sé que me pasé un poquito en el tiempo, así que les pido mil disculpas. Entonces, teorema de Fermat dice lo siguiente. Dice, sea P, lo voy a escribir, con eso terminamos. Entonces, pequeño teorema de Fermat, este pequeño teorema de Fermat, sea A un número natural, ¿ya? Y P un primo, un primo tal que, bueno, P no divida a A, ¿ya? Entonces, fíjense bien, esto es el supuesto. Entonces, muy bonito el resultado, miren. Sea, esta es la hipótesis, si tomo un número natural nada más que eso, un número natural, y escojo un P', entonces fíjense bien lo que concluyo. P divide a elevado a P menos A. ¿Qué quiere decir que divida? Recordemos, la notación que hemos aprendido hoy día y que hemos trabajado. Esto es lo mismo, sí, solo sí. A elevado a P es congruente a módulo P. Recuerden la definición de hoy día. Y esto es lo mismo, recuerden que es lo mismo que decir que existe un K en los enteros tal que A elevado a P menos A es lo mismo que el primo P por K. Estas tres definiciones, que con esto terminamos la clase, son equivalentes, ¿ya? Todas estas definiciones estamos hablando exactamente lo mismo, pero el mundo un poquito distinto. Aquí estamos con el concepto de divisibilidad, como les conversábamos, aquí tengo el concepto de congruencia y aquí tengo el concepto de número. ¿Ya? Entonces, entender la idea, el objetivo de esta sesión es justamente entender estas definiciones, y el teorema de Fermat, como les decía, nos va a ayudar a entender estas definiciones. ¿Ya? Es el teorema de Fermat. Entonces, si tomo un número natural y P un primo, entonces el P divide al natural elevado a P menos A. O lo mismo, es lo mismo decir que A elevado a P es congruente a A módulo P. O exactamente lo mismo decir que existe un K en los enteros, tal que A elevado a P menos A es igual a P por K. Eso les quería contar hoy día. Se me hizo muy corto el tiempo, así que la próxima sesión vamos a terminar conversando sobre este interesante teorema llamado el pequeño teorema de Fermat, ya propuesto, como les comentaba, en el año 1640. Hace bastante tiempo. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Preguntas? ¿No? Vamos a dejar de compartir. Bueno, espero que tengan un bonito día. Recuerden que la ayudantía es
es el día viernes a las 8:30, ¿ya? Francisco se va a poner en contacto conmigo para también distribuir el horario. Cualquier cosa les aviso, ¿ya? Eso, espero que les haya gustado el teorema Fermat. Lo pueden enseñar igual en el colegio, recuerden usar el GeoGebra, también pueden enseñar el teorema Fermat. De alguna manera se puede crear una estrategia para enseñar este resultado realmente asombroso. La próxima semana vemos la demostración, que va a ser por inducción, ¿ya? Lo vamos a hacer por inducción. Eso. No sé si tienen preguntas. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Gracias, profe, que esté bien. Gracias a usted. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, que estén bien. Chao, chao. Chao, profesor. Chao, Andrés. Chao, chao.